aquí en Vigo, aproveitamos que estaba pois facendo unha xira a distintos lugares do noso compatriota galego argentino, neste caso Ariel Basteiro, para presentar este libro que escribiu durante, máis ben despois da súa estadía en Bolivia, pero que estamos ademais tendo en conta que é un momento crucial a nivel da xeopolítica, un momento no que vemos ataques a soberanía dos povos, como que está pasando en Venezuela, nun momento no que a intervención de Trump e de outros presidentes como a él teñen interferencia clara en decisións políticas e en eleccións, como acaba de pasar recentemente en Honduras, o golpe de Estado en Bolivia, que é un dos claros golpes que tivo tamén unha man indirecta de Estados Unidos, pero tamén de outras potencias, como neste caso que contará sobre Argentina, e tamén nun momento no que a xeopolítica está, pois seguimos a denunciar ese xenocidio que dende aquí tamén aí vexo a nosa concelleira claramente que non está nun proceso de paz, sino todo o contrario, e tamén pola interferencia do mesmo Trump. Nese contexto parecíanos interesante presentar este libro dunha persoa que en Buenos Aires sempre tivo un papel moi claro no sindicalismo e tamén na política. Ariel Basteiro, como sabedes, é un dirixente sindical e político da Argentina, ocupou diferentes cargos tanto na Central de Traballadores de Argentina, na CTA, que tamén coñece o noso compañeiro Moncho Boán, como tamén unha militancia política no chamado na lista do Frente para a Victoria e en distintas organizacións políticas do espazo socialista e outras organizacións de Argentina, e tamén formando parte desa candidatura de apoio a presidenta Cristina Kirchner no momento no que o Frente para a Victoria tiña ela de candidata a presidenta. Tamén foi unha persoa moi coñecida polo conflicto de aerolíneas argentinas, aínda viña contándome antes como no momento que queren privatizar a empresa e que queren despedir a centos de traballadores, eles inician unha folga que foi a precursora do que pasou despois co tema de Repsol e a nacionalización que fixo a presidenta, é dicir, eles conseguiron que esa empresa quedara como unha empresa argentina diante de moitas ameazas. Despois participa tamén como presidente do estaleiro Río Santiago, un estaleiro moi importante ali en Argentina, e xa no ano 2012 a presidenta Cristina Fernández de Kirchner nomea embaixador ante o Estado Plurinacional de Bolivia, que estivo ali vivindo ademais dos momentos máis duros da vida política de Bolivia en moitos anos. Nese momento, ademais, vemos como empeza algo que xa empezara moito antes, que son os procesos de lawfare, que agora está sufrindo tamén a presidenta Cristina, escasamente un mes que estivemos con ela e falaba disto, de como hai un plan trazado, ese plan que ten moitas aristas e que ten ademais moitos actores, e por iso era moi interesante tamén traer este libro, Radiografía dunha canallada, na que se fala de xeopolítica, na que se fala de intervencionismo, na que se fala de ataque á soberanía dos povos e tamén do dereito de autodeterminación, pero sobre todo como describen ao longo do libro todo un complot que logo ten lugar, e agora, bueno, pues recentemente vemos como o novo presidente de Bolivia acaba de indultar a golpista, non? Ou como vemos como o tuit do presidente Trump nestes días condiciona tamén a elección en Honduras. Isto está pasando, pero xa se ensaiou previamente, é o que sempre chamamos nos eses plans Cóndor 3.0 que se están dando en toda a xeopolítica latinoamericana, pero que aquí non somos alleos, porque esa relación que existe tamén entre a golpista de Bolivia con disenso, con todos os aparatos de Vox e da extrema dereita aquí, e que forman parte de experimentos de xeopolítica a nivel mundial, e non podemos ser alleos a iso. Por iso, moi contentos de que estés aquí, de que estés na nosa cidade, nesta librería que hoxe recibe ademais un galardón especial da Asociación Galega de Editores. Moitos parabéns a Gonzalo e a Maribel, tamén moitas grazas por deixar este espazo
que ao final está en un espazo aberto a Galiza Global, que representa tamén unha persoa de orixe galega da Estrada, que tamén está a súa Curmán, e tamén a todas as persoas que hoxe estades aquí presentes para escoitar unha voz galega no mundo, pero tamén unha voz da Argentina tamén no mundo. Moitas grazas. Gracias. Bueno, gracias por la presencia de todos, muchos amigos, grandes amigos, amigos de la militancia, amigos de la vida. Agradecer a Ana, en primer lugar, por hacer posible esta presentación y este viaje, al bloque nacionalista galego, que es la referencia política que desde Argentina tengo en España, no de ahora, sino porque conozco o hemos ido generando una amistad con Ana, sino desde hace muchos años, desde mucho antes de que llegara a diputado en el 2001, ya desde antes, junto con la militancia política en el Partido Socialista, ya ahí habíamos tomado contacto con la SIGA, a través de la CTA, y a través de la SIGA con el bloque nacionalista gallego, del cual, vuelvo a decir, me siento referenciado en la política que también migrantes españoles o en Argentina, inmigrantes gallegos y españoles hacen en la política española, la política gallega. Vamos, para no entrar en conflicto con los nacionalismos. Así que en verdad es una alegría poder estar aquí con la presentación de este libro que brevemente les voy a comentar de qué se trata, de qué viene, y fundamentalmente para liberar la posibilidad de pasar a preguntas, a respuestas. Si bien soy bastante larguero cuando tengo que ponerme a hablar, y también para habilitar y hablar de lo que pasa hoy en Latinoamérica y lo que pasa hoy en Argentina, también que me preguntan cómo lo explicás y es inexplicable, cuesta mucho entender lo que nos está pasando como argentinos y en verdad, digamos, o cuesta mucho o es mirar el panorama, la geopolítica latinoamericana y la geopolítica mundial para darse cuenta qué es lo que está pasando. El libro cuenta, a ver, yo fui embajador en primer lugar de Argentina en Bolivia con Cristina Fernández de Kirchner en el 2000, a partir del 2012 y ocupé el cargo hasta el 2015 cuando volví a Argentina una vez que empezó a gobernar Macri. Obviamente no soy embajador diplomático de carrera, soy un embajador político que también posteriormente fui convocado por Cristina Fernández de Kirchner y por Alberto Fernández en el 2021 para volver a ocupar la embajada. En el 2021 porque durante el periodo del gobierno de Áñez, el gobierno argentino rompió relaciones con Bolivia, con lo cual no hubo relación a nivel de embajadas con Bolivia y por ende, una vez que volvió la democracia a Bolivia y volvió la normalización institucional, volví como embajador. De Bolivia me llevo la experiencia de conocer relativamente bien o creer entender qué es lo que pasa en la política boliviana e incluso explicar también lo que está pasando hoy en Bolivia. Este libro ya a esta altura también, hoy se lo comentaba Ana, está quedando desactualizado porque en Bolivia también se dio un hecho lamentable o quizás que cuesta, curioso, interesante de analizar por qué el MAS, que fue un partido político que cambió la vida y los destinos de Bolivia y de su pueblo, del pueblo boliviano, quedó en cuarto lugar en las elecciones nacionales de hace 2 meses atrás y que los candidatos que terminaron disputando la presidencia fueran 2 candidatos de derecha, uno claramente identificado con la derecha, el caso de, por suerte, el que ganó, Paz Pereira, quien es nacido acá en Santiago de Compostela, también es un gallego
nacido y criado en Bolivia, o en varios países de Latinoamérica a partir del exilio de su padre, de Jaime Paz Zamora, que también fue presidente boliviano del MIR, del Movimiento de Izquierda Revolucionario. Bueno, su hijo es más difícil de identificarlo en una posición política. Podría considerarse de centro, socialdemócrata, de derecha moderada. Lo curioso era que antes de la elección los que disputaban, o los que en las encuestas parecían los que iban a disputar esa segunda vuelta, eran dos claros referentes de la derecha. Por eso dije, por suerte o menos mal que en esa disputa pudo entrar Paz Pereira, que no garantiza obviamente cambios o diferencias profundas con respecto a lo que hubiesen hecho los otros candidatos de derecha, pero por lo menos viene de una historia y tiene algunos conceptos que yo creo que van a atemporar o a temporizar, mejor dicho, su política dentro de Bolivia. Dicho esto, vamos directamente al libro para no extendernos. El libro cuenta principalmente la cooperación, la colaboración del gobierno de Mauricio Macri. Patricia Bullrich es un personaje nefasto en la política argentina, quizás ustedes no la tienen identificada, pero fue ministra de Seguridad de Macri y es ministra de Seguridad hasta ayer, antes de ayer, del gobierno de Milei. Ahora, por esas cuestiones que hay que pararse a entender o analizar, fue electa senadora, ganando la ciudad de Buenos Aires con el 50% de los votos. Eso, lo cual muestra una tendencia a la derechización, no tan solo de Argentina, sino de la ciudad de Buenos Aires, que supo tener candidatos de izquierda hace 10, 15 años atrás. Hubo un cambio notable, digamos, en ese viro, en ese cambio, en ese camino que tomó la población de la ciudad de Buenos Aires. El libro cuenta entonces de qué manera cooperó, y cooperó, el libro va contando a partir de los capítulos, su cooperación en armamentos, en material bélico, que llegó a Bolivia 2 días después de la asunción de Yanine Áñez, que fue la presidenta autoproclamada de Bolivia, y cuando digo autoproclamada es que el Parlamento boliviano, para haber seguido una continuidad constitucional, está integrado por 166 legisladores entre diputados y senadores, y a la asunción o al nombramiento de Yanine Áñez solamente en el recinto en ese momento había presente 14, lo cual muestra la falta de legalidad de ese nombramiento y fundamentalmente de su autoproclamación, que fue lo que terminó sucediendo. El libro cuenta de qué manera Argentina hace llegar armamentos, cómo tejen toda una historia y un mecanismo, una metodología para que ese armamento llegara de manera tapada, encubierta, a Bolivia, y también cómo la Agencia Federal de Información, de Inteligencia de Argentina, la AFI en ese momento, que bueno, es inteligencia del Estado, ¿no? Que tenía en Bolivia apostado en la embajada a 2 funcionarios para hacer teórico trabajo contra el narcotráfico, con investigación de la cuestión de drogas, ya que se considera Bolivia una zona caliente por esa situación, cómo trabajaron abiertamente, operativamente, de mano o acompañando a la CIA en lo que fue el trabajo de comprar voluntades a policías, jefes de policías y jefes militares. De hecho, los agentes de la AFI trabajaron como cadetes se sabe lo que es cadete acá, ¿no? Sí. Cadetes, mensajeros de la CIA, para llevar los sobres y teóricamente, ya que los otros estaban muy expuestos y muy vigilados, los argentinos tenían mayor capacidad de interlocutar con diferentes referentes de la política boliviana, de la derecha boliviana. El libro
lo presenté hace un año atrás, por primera vez en Bolivia, lo pude presentar en La Habana, en la Feria del Libro de La Habana, recorrí prácticamente todo el país y por eso que casi como cierre del año estar en Galicia, en la tierra de los abuelos, en la tierra de donde proviene ambas familias, digamos, así que son todos gallegos por partida doble, es un placer muy grato y muy grande. El libro está prologado por Cristina Fernández de Kirchner y por Luis Arce Catacora, el presidente boliviano, pero aparte hay declaraciones exclusivas. De hecho, en un principio iba a ser 4 prólogos, el editor creyó que eso era inconveniente porque también había trabajado para que Evo Morales hiciera una mención y de hecho está dentro del libro las declaraciones exclusivas que pude sacarle a Evo Morales. Y cuando digo exclusivas, son exclusivas porque cuenta cosas que nunca antes había dicho, y de Alberto Fernández también, que fue el presidente argentino, que en parte tuvo mucho que ver o tuvo un digno papel en el momento del golpe, tratando y gestionando el salvoconducto para que el avión que saca a Evo de Bolivia y lo lleva a México pudiera volar por diferentes países de la región, cosa que no se los permitían. Ese avión llegó a Bolivia a partir de la audacia de los pilotos mexicanos, que pese a que no le permitían el ingreso, el paso por Perú, el paso por Colombia, pudieron arribar yendo por fronteras, con un medio guiño del comandante brasilero, comandante de la Fuerza Aérea brasilera, que dio un pedido a partir de la diplomacia brasilera, Itamaraty, que más allá de quién es presidente, se caracteriza por tener independencia y tener autonomías en algunas cuestiones. Entonces, a partir de un trabajo diplomático que se hizo desde Argentina con diplomáticos brasileros, ese avión pudo llegar a destino y pudo volver también posteriormente. Con bastante dificultad, tuvo que el avión salir de Bolivia, no le cargaron combustible, tuvo que parar en Paraguay. A partir de eso, Alberto Fernández también hizo gestiones para permitir el aterrizaje del avión y después el vuelo de vuelta. Ahí hay declaraciones de todos ellos. Y el libro tiene varias etapas. Primero cuenta cómo descubrimos el hecho. De manera, diría, fortuita o con alguna información existente del boca a boca, del radio pasillo, como decimos en Argentina, de comentarios que me llegaron estando yo en Argentina. Estaba a cargo del astillero Río Santiago y cuando se generan estos hechos, noviembre del 19, o mejor dicho, después de diciembre del 19, empiezan a llegar a la Argentina muchos exiliados bolivianos, entre ellos quien había sido mi secretario en la embajada, un boliviano argentino, empleado local, que tenía la información que el día que llegaron un avión argentino con gendarmes, que es una fuerza policial de frontera, los gendarmes habían llegado a pedido del embajador del gobierno de Macri para resguardar la seguridad de la embajada en el momento que La Paz estaba con mucho conflicto callejero, con mucho piquete, bloqueos, como le dicen ellos, y con la posibilidad de que llegaba un avión Hércules, que es un avión muy grande para llevar 12 gendarmes, innecesario aparte, por gasto y por operativamente no conveniente. Para dar un ejemplo, en el mismo momento en Chile se estaban dando los acontecimientos que terminaron con lo que fue el levantamiento estudiantil universitario, fue en el mismo momento, y el embajador argentino en Chile, Bielsa, Rafael Bielsa, hermano del entrenador de fútbol, pidió también gendarmería para resguardar la embajada, y como debería haber pasado en Bolivia, esos gendarmes llegaron en avión de línea
como podrían haber llegado los gendarmes argentinos a La Paz. Sin embargo, a La Paz le mandaron, vuelvo a repetir, para 14 gendarmes, un Hércules con el verdadero motivo por el que mandaron el Hércules, era porque ese avión llevaba más de 70.000 municiones de balas, de cartuchos de balas de goma y de plomo, llevaba escopetas, llevaba gases lacrimógenos en cantidad, unos 3.000 gases lacrimógenos, llevaba gas pimienta, cajas, una suma muy grande de gas pimienta y bombas de estruendo. Todo material represivo para poner en manos de la policía boliviana y del ejército boliviano. Yo en el libro cuento cómo fue todo el trámite que el embajador argentino de Macri y su agregado militar hicieron las gestiones para que saliera ese avión y para que llegara totalmente de manera clandestina. El avión salió con ese cargamento y ese cargamento nunca ni pasó por aduana ni hizo ningún trámite de control de ningún tipo. El avión salió de un aeropuerto militar cuando tendría que haber salido, por lo menos, si fuese de un aeropuerto militar que tuviera migración, que tuviera aduana, del aeropuerto Palomar, que era un aeropuerto que está prácticamente inoperativo hoy por hoy y que suele ser el taller de esos aviones Hércules. O sea que de manera totalmente clandestina, la noche del 13 de noviembre, sale del aeropuerto de Palomar con esa carga y llega la noche del 14, la madrugada del 14, a La Paz, y en una Bolivia que estaba totalmente conmocionada, donde no había autoridad de ningún tipo. El avión Hércules ese llega sin plan de vuelo, sin la carta de cargas que debería haber salido, y llega y lo autorizan a descender también de manera irregular, completamente irregular, porque en la torre de control no había jefe de aeropuerto en ese momento, y solamente le da la autorización un empleado que estaba en la torre, que ni sabía que estaba llegando ese vuelo y cómo llegaba ese vuelo. Por eso digo que ese vuelo llegó de manera totalmente clandestina. Bajaron todo el cargamento también de manera totalmente clandestina. Hay una anécdota que un oficial de la policía le pide al agregado militar de Argentina si había alguna documentación, algún remito para saber lo que le estaban dando, y la respuesta fue no, llévate como está todo, no hay papeles, no hay firma, no hay documentos de nada. Fue lo que terminó pasando. El libro cuenta esa llegada y después cuenta cómo descubrimos esa situación. Había dicho que un empleado de la embajada llega exiliado a Buenos Aires y me cuenta que había pasado esto que le estoy comentando, y en verdad en ese momento todavía no teníamos claro que Jeanine Áñez iba a durar en el gobierno un año, menos de un año. Se suponía, y todo hacía parecer, que la derecha llegaba de manera irregular al gobierno de Bolivia para quedarse mucho tiempo. Y la respuesta mía fue, bueno, cuando tengamos posibilidad de investigar, investiguemos. Cuando volvamos, vemos si podemos averiguar algo. Yo no me imaginaba en ese momento, estaba presidiendo el astillero, que menos de un año después me llamaran nuevamente para volver a ocupar la embajada. Así que cuando estuve en Bolivia nuevamente, una de las primeras tareas a la que me dediqué era ver si encontraba algo de documentación, algún elemento que me permitiera confirmar lo que en palabras, no tan solo el compañero Ramiro, que fue el que me lo contó en Buenos Aires, sino empleados de la embajada, de seguridad, empleados que tenían simpatía por el MAS y que accedieron a contarme, y después incluso fueron testigos en la causa boliviana. Dieron su declaración y contaron lo que habían visto. Este empleado particularmente me contó toda la situación, así que nos dimos a la búsqueda dentro de los archivos, y una tarde, después que se fueron todos los empleados para no generar en ellos preocupación o alguna duda,
después de buscar en las carpetas donde debería haber estado alguna nota que confirmara el envío de ese armamento, en una carpeta totalmente secundaria, con notas donde se acumulaban pedidos de banderas a la embajada por parte de las escuelas que tienen algún nombre ligado a la historia de Argentina, o necesidad de pedidos de ayuda para trasladar a algún chiquito para atenderse médicamente en algún hospital argentino. En esa nota, que eran de notas secundarias, aparece una nota enviada por Terceros Lara, el jefe de la Fuerza Aérea, al embajador argentino, pidiendo que agradezca al gobierno de Macri por el envío y la colaboración que recibió Bolivia en estos difíciles momentos que está atravesando nuestro país, dice la nota, y hace un reconto de todo el material que le había llegado y que ellos se ve que sí se dedicaron a sacar cuenta de que habían recibido. Lo cual fue el primer elemento para confirmar que esa cooperación y ese contrabando y esa ayuda argentina era real. Un dato que creo que hay que poner y tener en cuenta es que en la historia argentina suelen suceder curiosidades y cosas inexplicables. Muchos años antes también había habido en el gobierno de Menem, un presidente neoliberal que también tenía buenas relaciones con toda la derecha mundial, también hace un contrabando de armas para enviar armamentos a Ecuador en un conflicto bélico que se había iniciado con Perú. No llegó a mayores, pero estuvieron a puntos ahí de enfrentarse. Y para lo que fue el conflicto de Yugoslavia, de la secesión o división de Yugoslavia, ¿no? Para enviarle a Croacia, creo que era, o a Serbia. Pero en ese caso habían sido envíos de venta, o sea, Argentina había vendido ese armamento a un país para un conflicto con un tercer país, con otro país. Inexplicable en el caso de un país latinoamericano que en aquel momento nos hayamos metido en un conflicto entre hermanos, pero bueno, no dejó de ser una venta y en una situación de un país contra otro país. El caso de este contrabando de armas era para enviar armamento al ejército y a la policía para represión del pueblo boliviano en un conflicto de política interna, en una intromisión directa y clara y precisa de política interna por parte de Argentina en Bolivia. Así que a partir de ese hecho, de esta investigación, con esa nota, se abre toda una situación que son dos causas, una en Argentina, presentada por el gobierno argentino de Alberto Fernández, ya en el cargo, que la presentación la hacen los funcionarios del gobierno de Alberto Fernández que tenían que ver con la situación. La directora de la aduana, porque el delito se cometió por ese motivo, un delito aduanero, el ministro de Seguridad y la ministra el ministro de Justicia y la ministra de Seguridad son los funcionarios que hacen la denuncia ante la justicia, que en un principio actúa rápido y relativamente bien, haciendo las primeras investigaciones, hasta que sucede un hecho, estamos hablando en el 21, esto había empezado a llevarse adelante a mediados del año 2020, y en el 21 hay elecciones de medio término. El gobierno pierde esa elección, el gobierno de Alberto Fernández pierde la legislativa y ya hay un cambio en la justicia que suele acomodarse a la situación preexistente o que se genere en nuestro país, por lo menos es así cada vez de manera más clara y más precisa, y ahí empezaron a bajar el tono de la investigación o la dinámica de la investigación. Y después otra causa en Bolivia, donde
en Argentina es por contrabando agravado porque el Código Penal en Argentina, en Bolivia y creo que prácticamente en todo el mundo, un contrabando siempre es un hecho delictivo que puede ser penado con diferentes tipos de multas o de penas, pero cuando uno contrabandea droga o armas, el Código Penal tiene un apartado para esos casos con penas mucho más estrictas, si hubiese multas mucho más estrictas, digamos, no se perdona, es más, es un hecho que Naciones Unidas atiende con una secretaría puntual que es la de drogas y armamentos. O sea, hay un caso específico porque el tema, todos los países del mundo a este tema le dan cierta gravedad o mucha gravedad y mucha preocupación. Así que en Argentina es contrabando agravado por la pena en sí y porque para ellos se complotaron 14 funcionarios del gobierno de Macri. Mauricio Macri, la ministra de Seguridad, el ministro de Defensa, el canciller, el jefe de gabinete, directores de aduana, de gendarmería, bueno, una gama de 14 funcionarios estuvieron la tarde del 13 de noviembre, antes de la salida de ese cargamento, estuvieron en la Casa de Gobierno en una reunión donde se pudo comprobar que se habían reunido para organizar ese envío. O sea que todos ellos sabían que estaban llevando adelante un delito y un hecho no justificable y sin embargo todos participaron de esa reunión y todos aportaron diferentes tipos de responsabilidades a esta causa. La otra causa, la de Bolivia, que también es por contrabando agravado, ellos hablan de tráfico de armas. Terminó dando, es una causa que empezó después de la Argentina, nosotros la presentamos muy rápido, en junio del 2001, y Bolivia la presentó a fin de año del 2001, sin embargo, en Bolivia la causa avanzó lo suficiente como para tener preso a Terceros Lara, que fue el único que pudieron detener, agarrar, y está en prisión por ese tema, o por lo menos estaba en prisión hasta hace una semana atrás, donde ya comenzó el proceso de liberación. A Yanine Áñez, que estaba presa por varias causas, una de ellas era y Yanine Áñez ya fue liberada, le dieron su libertad, y anularon todas las causas que le dieron pena, que entre ellas son la de las masacres de Sencata y de Sacaba, que fueron 2 localidades, una en Cochabamba, otra en La Paz, donde eso provocó 37 muertos, o mejor dicho, 38. Hay un último incluido, que fue un periodista argentino llamado Sebastián Moro, que fue la primer víctima de lo que fue esa represión en esos días. A él, un periodista argentino, mendocino, que había llegado a Bolivia para trabajar, contratado por la CESUC TV, que es la Central Sindical Campesina, que tenía un diario, un semanario, y una radio. Él tenía su programa de radio y era el director del semanario. El día 13, a la tarde, pese a que sean campesinos, pese a que Bolivia o Evo pudo haber hecho mucho por la CESUC TV, también dentro de esa estructura había sectores de derecha o sectores que apoyaron el golpe, y entraron un grupo muy numeroso, con armas, con diferentes tipos de intimidaciones, a la radio, rompieron todo, lo agarraron a muchos de los que estaban ahí. Sebastián pudo escapar por los techos, aparentemente lo corrieron, lo siguieron, y la tarde esa apareció en su casa, golpeado con una conmoción cerebral. Después de una semana de estar internado, fallece en una clínica de La Paz. O sea que fue la primera de las víctimas. Y en el libro cuento que normalmente cuando termino leyendo un parrafito del libro, la historia de Sebastián, o un pedacito de la historia de Sebastián, y la historia de otro compañero, Mamani, un boliviano,
que fue uno de los últimos caídos en la represión de Sencata. Bueno, la causa boliviana, la causa judicial boliviana ha avanzado y por lo menos ha puesto preso a 2. Hay un tercero que era Yuri Calderón, el jefe de la policía en ese momento, que está prófugo, nadie sabe cuál es su paradero, y un tercer funcionario de Cancillería que tuvo preso un par de meses y después lo liberaron. En verdad fue por una falta administrativa, no estuvo involucrado directamente en lo que fue el contrabando, pero también, pobre hombre, ese sí pagó platos rotos de otros y estuvo preso un par de meses. La causa en Argentina ya damos por casi seguro que no va a tener más historia que morir en un cajón, pese a que cuanto especialista trabaja o trabajó en el tema o investigó el tema, analizó el tema, muchos te dicen que nunca vieron una causa con tantos testigos, porque hay en verdad testigos presenciales, no menos de 50, 60 testigos de la llegada del avión, de la bajada del avión, de la distribución del cargamento entre la policía boliviana y la Fuerza Aérea Boliviana, una serie de funcionarios de policía y de Fuerza Aérea que estuvieron a cargo de esa mercancía. Bolivia lo denunció y lo presentó públicamente, cuando yo ya estando de embajador, cuando normalizamos las relaciones diplomáticas después del año 2021, de abril del 2021, en junio, cuando descubrimos esta carta, que hace que toda la estructura entre Argentina y Bolivia trabajaran en conjunto, por lo menos los dos gobiernos, para buscar esclarecimiento y denuncia del hecho. El libro se da licencia para analizar el proceso boliviano, el proceso de cambio que se vio en Bolivia y todos los avances que logró Evo en esos años. El libro cuenta un episodio no menor, curioso por demás, que también tuvo una denuncia judicial por parte de una organización social llamada Tupac Amaru, que conducía una compañera que está presa también por un lawfare, Milagro Salas, una indígena argentina, jujeña, jefa de un movimiento social de desocupados, con mucha estructura en el norte argentino, que logró hacer una denuncia ante un juzgado federal también, pero que no se investigó mucho más que la causa que generó el contrabando de armas. En septiembre del 2019, un mes y medio antes de la llegada de los hechos de noviembre del 19, llega también un Hércules a Jujuy, desde Estados Unidos al aeropuerto de Jujuy, al aeropuerto de La Quiaca. Es un aeropuerto secundario que es el límite con Bolivia, es un aeropuerto militar que está sin control de ningún tipo. Allí llega un avión de Estados Unidos con Ivana Trump, con el jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, con el subsecretario de Estado, un cargo muy importante dentro de la estructura de los Estados Unidos, con Trump como presidente en ese momento, Ivana Trump, la hija de Trump, el jefe, el director de la USAID, que es un organismo de cooperación que tiene Estados Unidos, el subsecretario para inversiones extranjeras, una delegación de muy alto nivel para lo que puede ser una visita a Jujuy, particularmente para acompañar un premio que Ivana Trump le dio a unas mujeres tejedoras aymaras jujeñas. Cuando uno ve la foto, eran 7, 8 mujeres que tejían muy lindo, tejían en el telar, pero nadie se cree que tamaña delegación haya llegado a Jujuy para ir a darle un premio a unas mujeres aymaras. El verdadero motivo es que ese avión, Hércules, se encontró en la plataforma de la pista con otro avión Hércules argentino
que había usado esa misma mañana el gobernador jujeño, quien es un claro referente de la derecha más concentrada de Argentina, Morales, que había viajado a Santa Cruz de la Sierra a buscar a unos bomberos que había cooperado Argentina con unos incendios que se estaba dando en la Amazonía boliviana, ahí cerca de Santa Cruz de la Sierra, en la Chiquetanía, y Argentina había enviado un grupo de bomberos. Pusieron un avión Hércules para nuevamente ir a buscar a 15 bomberos, no se justificaba poner un avión Hércules para llevar a 15 bomberos, lo que sí quizás se justificaba era que esos dos aviones, porque esa delegación norteamericana, que conociendo cómo se maneja en el mundo diplomático este tipo de visitas, nadie justifica que hubiesen estado más de 2 horas en Jujuy. Sin embargo, y curiosamente, se quedaron toda una noche. Llegaron a las 4 de la tarde y salieron al otro día a las 10 de la mañana. Durante la noche los dos Hércules quedaron estacionados juntos, y la denuncia que hace en sí Coco Garfagnini, que era el secretario general de la Tupac en ese momento, Milagro ya estaba presa o estaba presa, la denuncia que hace es que hay testigos que vieron intercambiar cargamento del avión norteamericano al avión argentino. Para que al otro día, sin tener motivo de justificación ninguna, el avión argentino, con el gobernador Morales arriba, saliera a Jujuy, saliera a Santa Cruz de la Sierra a llevar ese cargamento. Se supone que ahí hubo armas que le dieron a la derecha boliviana, y nadie descarta que haya habido cajones con dólares, porque el libro después comenta cuál fue la participación de esos agentes de la inteligencia argentina que distribuyeron, se supone, más de 5 millones de dólares en comprar voluntades a policías de todos los departamentos de Bolivia para que se plegaran al golpe, y de muchos militares. Para terminar el porqué de esta situación, hoy me lo preguntaba un periodista que nos llamó, y preguntándome por qué el gobierno argentino había hecho esto. En verdad no fue el gobierno argentino, fue la derecha latinoamericana, que por esos días gobernaba todos los países. Después de la década ganada, como le llamamos en Latinoamérica, al periodo que va de la llegada de Chávez al gobierno, año 99, fines del 99, principio del 2000, al 2015, que es el triunfo de Macri en Argentina, donde en Latinoamérica o en Sudamérica especialmente hubo 10 gobiernos progresistas, de izquierda, nacionales, populares. En ese periodo, ya en el 2019, había habido un giro hacia la derecha, una ola de gobiernos de derecha. Gobernaba Lasso en Ecuador, en Colombia todavía no estaba Petro, estaba... ¿quién era? Bueno, el presidente anterior a Petro en Colombia, Bolsonaro estaba en Brasil, Piñera estaba en Chile, en Uruguay también estaba la derecha, estaba la calle Pou, Paraguay siempre estuvo, salvo el periodo de Lugo, siempre había sido presidente de derecha, lo mismo que antes que Castillo en Perú también eran gobiernos de derecha, salvo Bolivia y Venezuela. Eran los dos países que se mantenían todavía con gobiernos de lo que había sido la década ganada. Pero Venezuela incluso tenía la curiosidad de que por esos días se había autoproclamado presidente también en Venezuela Guairos, un diputado de derecha que se había autoproclamado en un banco de una plaza diciendo que era presidente de Venezuela, y que los gobiernos de derecha de Argentina y muchos gobiernos de Europa lo habían reconocido como presidente. O sea que el único gobierno o el único presidente que se mantenía estable, mostrando éxitos en la gestión económica, porque la inflación era mínima, porque el dólar lo tenían cortado, parado en un precio desde hacía 15 años, desde 15 años para atrás,
con crecimiento de la economía, con crecimiento en todos los estándares, en todos los números de la macro y la microeconomía, era Bolivia. Y se sabe de una reunión de enero del 19 en Lima, lo que se llamó el Grupo Lima, el Grupo del Pacífico, el Grupo Lima, que fueron los presidentes de todos esos países latinoamericanos de derecha que se pusieron de acuerdo para terminar con el gobierno de Evo. Yo creo que le jodía más que un indígena, que a veces le cuesta hablar el español correctamente, que tenía la escuela primaria como nivel de instrucción máximo, llevar a los destinos de Bolivia de muy buena forma, de muy buena manera y con éxito en la gestión de gobernabilidad. Y aquellos republicanos que se habían formado en universidades especiales del extranjero, que venían siendo todos ellos como mínimo ingenieros, tenían serias dificultades para manejar los destinos de cada uno de nuestros países. Creo que era un mal ejemplo Evo para cada uno de ellos. Por eso que también trabajaron para terminar con el único gobierno que en ese momento quedaba parado relativamente bien. Para terminar, ahora sí, especial, el libro cuenta particularmente el rol de la Iglesia católica, de los obispos bolivianos, enfrentados mucho, de manera muy clara, a Francisco. Francisco tenía con Evo una relación de acompañamiento, lo invitó varias veces y le tenía simpatía. Los obispos bolivianos eran totalmente opositores a Evo y a Francisco. Fueron activos en el trabajo de apurar la caída de Evo Morales y de permitir el ingreso de Áñez, como también lo fue la embajada española, la embajada inglesa, la embajada brasilera, la embajada argentina, hasta que, bueno, en esos días también la embajada argentina, noviembre del 19, todavía no había asumido el gobierno de Alberto, y particularmente la Unión Europea, que era un embajador español, el que estaba como representante de la Unión Europea. Todos ellos se complotaron también durante 3 o 4 días para acelerar la salida de Evo y de toda la línea sucesoria, porque si Evo se iba, quedaba Álvaro, pero Álvaro salió con Evo, pero después estaba la presidenta del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, la vicepresidenta del Senado, la vicepresidenta de la Cámara de Diputados. A todos ellos, a partir de amenazas y de agresiones a su familia, el caso de Borda, el presidente de diputados, le quemaron la casa y a su hermano lo ataron a la puerta de la casa de que estaban quemando y lo rociaron con nafta y lo amenazaban a Borda que si no renunciaba le mataban al hermano, lo quemaban vivo. O sea que con estos métodos generaban la renuncia de Borda y de algunos otros funcionarios que fueron renunciando obviamente y que liberó, posibilitó que Áñez llegara, si bien, cuento en el libro, ni la presidenta del Senado ni la vicepresidenta de diputados habían renunciado. Fueron 2 compañeras que se quedaron peleando, pero hicieron todo para que su presencia, no la dejaron entrar el día de la asamblea, donde se autoproclama Áñez con 14 legisladores, no permitieron el ingreso de ninguno de los legisladores del MAS, con lo cual armaron todo para dar una apariencia de continuidad constitucional, cuando lo que fue un golpe de Estado puro, concreto y específico. Yo, para terminar, así hablamos después de cualquier otro tema, y les leo una historia del Alto, que dice que durante la tarde del 19 de noviembre, en el combativo barrio de Sencata, distrito 8 de la populosa ciudad del Alto, Johnny Mamani, quien cargaba junto con toda su humanidad un nombre tan gringo y un apellido tan originario, salió junto con sus vecinos a la calle a protestar, enojado porque se estaba instalando ya abiertamente el golpe que sacaría a Evo Morales del gobierno. Desde varios días antes también permanecía bloqueada la planta regasificadora y de distribución de hidrocarburos de Sencata. Pero el enojo principal era ante la autoproclamación de la nueva presidenta, la Choca, quiere decir rubia
ahí en Bolivia le dicen a los rubios chocos, que junto con los Cambas, que lideraba el presidente del Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra, Fernando Camacho, e integrantes de sus directivas habían quemado la huipala, su bandera, la bandera de su gente, de su pueblo, la bandera altiplánica. Lo que menos imaginaba Johnny ese día era que sobre la avenida 6 de marzo, hasta donde caminaba todas las mañanas para tomar el minibús, el medio de transporte por excelencia de toda La Paz y el que él usaba para llegar al trabajo, comenzarían los tiros. Podía imaginar que quizás habría que llorar un poco por los gases lacrimógenos, que en cualquier momento dispararían, pero no imaginaba que habría balas de verdad, disparadas por policías y militares con escopetas y a muy corta distancia. El operativo tuvo un desarrollo logístico y, según le habían contado sus mayores, similar a los enfrentamientos producidos durante la Guerra del Gas en el 2003, el levantamiento más grande que había vivido el Alto. Esa tarde de noviembre de 2019 se sumaron 60 camiones llenos de uniformados que se desplazaban como para ir a la guerra, sobrevuelo de aviones y helicópteros desde los cuales se disparaba a la gente que corría a esconderse. Armaron también operativos cerrojos en los que eran atacados hombres, mujeres, viejos y niños. Se inducía y provocaba luchas cuerpo a cuerpo, porque era la instancia ideal para disparar a menos de 1 metro de distancia y provocar heridas graves o la muerte. La autopsia que le hicieron a Johnny determinó que la bala que le atravesó el cuello tenía orificio de entrada y salida y que el proyectil podría haber sido uno de los que los uniformados llamaban antitumultos o persuasivos, más conocido como bala de goma. El médico del hospital modelo boliviano municipal japonés localizado en esa zona del Alto dijo a la prensa que muchos de los fallecidos habían recibido balas de plomo, pero no descartó que en el caso de Mamani se tratara de un proyectil de goma, porque disparado a corta distancia puede ser tan letal como cualquier proyectil. Esta cuenta un poco la historia y dice: todo este relato intenta esclarecer dónde están las responsabilidades y para qué sirvieron las balas del expresidente argentino Mauricio Macri, la ministra de todos los gobiernos de derecha Patricia Bullrich, el jefe de gabinete Marcos Peña, el canciller Forí, el embajador Normando Álvarez García. Todos ellos se complotaron para hacer llegar a Bolivia el contrabando de armas más grande que el Estado argentino haya enviado a otro país. Esta es la historia de Mamani, que era un boliviano que, a diferencia de Sebastián Moro, quizás pudo haber sido uno de los últimos muertos, asesinados por las balas que disparaba la policía, porque fue en la última represión que se dio en Bolivia. Primero tuvo Sencata, después el Pedregal, y después, primero tuvo Sacaba, después el Pedregal y por último Sencata, y esto fue en Sencata. Y Sebastián Moro cuenta un poco la historia, más que nada que era también el por qué escribí el libro y un poco la historia de Sebastián. El último día de mi estadía en Bolivia, ya en el avión que me llevaba a Buenos Aires, me comunico para saludar al nuevo y eficiente procurador del Estado, César Sile, con él que nos habíamos entrevistado más de una vez para reclamar por el reconocimiento de Sebastián Moro como víctima. El interés era puramente jurídico. Al estar en el listado, su muerte sería considerada un crimen de lesa humanidad. Todo esto hay que aclarar que la OEA decretó a Sencata y Sacaba como crímenes de lesa humanidad, como una masacre, con lo cual, al ser un crimen de lesa humanidad, no prescribía, aunque se trate de un proceso largo y tedioso, en busca de la verdad. Luego de los saludos de rigor y los agradecimientos mutuos por la colaboración brindada y muchas otras gestiones, recuerdo haberle dicho a César Sile: lamento que me tenga que ir de Bolivia sin poder haber logrado que Sebastián estuviera incluido en la lista de víctimas. Del otro lado del teléfono escucho a César decir: no, ayer salió la resolución, la he firmado. Le pregunto: ¿Sebastián fue incorporado al listado? Me contesta sí, pero no lo sabíamos, tampoco le avisaron a la familia. Le comento: el avión ya se posicionó para despegar, no te preocupes, mañana nos comunicamos con ellos para informarles. Cuando carreteaba el avión, una sensación de labor cumplida, me ganó la emoción. A veces estas responsabilidades como funcionarios nos tocan y sirven para resolver casos justos. Al otro día, Raquel Rocchetti, la madre de Sebastián, me llama a Buenos Aires para decirme que Sebastián efectivamente había sido incorporado a la lista de víctimas del Estado en Bolivia. Así termina el libro y un poco es el por qué escribir el libro. Principalmente porque si no lo escribimos nosotros, lo escriben ellos. Si la situación cuenta un hecho que si no está en un libro, supongo que puede quedar en el recuerdo de los funcionarios que le tocó actuar en el caso, puede
ser recordado por algún periodista que hizo seguimiento de la situación. Página 12 fue el diario argentino que le dio mucho lugar a esto. Y si no hay un libro, no queda en la historia para que lo pueda leer la población, la gente, la militancia, incluso los bolivianos y argentinos que fueron los afectados. Hoy en Argentina hay un gobierno que ya no tan solo no le interesa investigar eso, sino que al contrario reivindica hechos como estos. Reivindica obviamente la represión que hubo de la década del 70, está tratando de generar un nuevo debate en Argentina y una nueva verdad que objeta desde los 30.000 desaparecidos, discutiendo tonterías y tratando de bajar el número, hasta todo y cualquier derecho civil que se ganó en estos últimos años de democracia. Hace 40 años Argentina logró la democracia después de lo que fue una de las dictaduras más terribles, más sanguinarias que existió en el mundo, y a partir de la década del 83, con la llegada de Alfonsín, hubo una continuidad, una política de Estado, incluso la llevaron adelante tipos como Menem, pese al indulto que hizo Menem en su momento, pero las causas pudieron continuarse, o por lo menos no se borraron, y el propio Macri. Hubo una continuidad de la justicia en trabajar por memoria, verdad y justicia, y en este momento todo esto está entrando en duda o está tratando de ser acallado. Por suerte los organismos de derechos humanos dan su pelea, las madres, todavía las que quedan, que cada vez son menos, o abuelas, dan la pelea día a día, los jueves. Todavía hay madres que van los jueves a Plaza de Mayo a levantar la voz, y toda esa tarea que tratan de traspasar a hijos y a familiares, los diferentes organismos de derechos humanos que existen, creo que por lo menos mantienen en alto esa bandera. Suponemos que el gobierno de Milei en algún momento va a terminar y volveremos a recuperar esta situación. Gobierno de Milei que llega quizá haciendo un análisis más profundo de lo que es la política argentina, a partir de la decepción que se dio en los últimos gobiernos democráticos que hubo en Argentina. El de Macri, pero también el último de Alberto Fernández, pese a que era un gobierno, yo indirectamente fui parte de él, fui embajador del presidente y de la vice, no estuvo a la altura de las expectativas que la población argentina tenía con un gobierno que venía de la mano de Alberto Fernández y de Cristina. Hubo ahí enfrentamientos claros y precisos, parecidos a los de Bolivia, entre Evo y toda la militancia del MAS en la última elección, y eso terminó generando que la derecha se fuera envalentonando y ganando. Y recién, hace poquito comentábamos que quizás hoy, no tan solo en Argentina, sino en Latinoamérica y en el mundo, la derecha ganó el criterio de la rebeldía, el discurso de la rebeldía. Hoy los que tienen el discurso antisonante o contrario al esquema, de manera más clara por lo menos, o manera más brutal, más directa, lamentablemente, por lo menos en Argentina, es la derecha. Lo cual hace que las generaciones jóvenes son las que fortalecen el voto de Milei en Argentina, y que yo creo que, bueno, tarde o temprano también hay un proceso del cual no hay que bajar los brazos para torcer esta historia. Álvaro García Linera, el vicepresidente de Evo, vicepresidente de Bolivia, tiene la teoría de la ola o de las mareas, diciendo que hay procesos políticos, o los procesos políticos son como la marea del mar, que por momentos hay avances de la marea y ocupa espacios y territorios que parecía que no iba a ocupar, y por momentos esa marea desciende, se va y permite que lleguen otras situaciones. Bueno, estamos en este proceso de una marea alta que ha invadido
sectores, discursos y prácticas que creíamos que la teníamos ganada. En verdad es realmente difícil ser militante político en Argentina para explicar, más en Galicia, el por qué nos está pasando esto. Creo entender que mucho tiene que ver también las redes, mucho tiene que ver la prensa, que está en Argentina cooptada por el gobierno, con pautas. El propio Milei se ocupó durante mucho tiempo de denunciar a los periodistas ensobrados, porque él consideraba o decía, antes de la llegada, Milei sale de panelista de un programa de televisión, y en ese panel de programa de televisión denunciaba a los periodistas ensobrados. Hoy los periodistas ensobrados son todo un grupo cada vez más grande de periodistas que trabajan para él, que aclaran y justifican todas sus acciones, que lo ayudan, lo acompañan y justifican prácticamente todo, y eso no deja de, o influye, creo, mucho en la población. Incluso hasta en la historia quizás puedan llegar a decir que Milei no gastaba en publicidad, porque eliminó la pauta que el Estado solía poner en los medios de manera legal y justificada. Se planteaba y se presentaba y era todos recibían, canales grandes, canales de televisión, radio, diarios, recibían en diferente proporción pauta oficial. Hoy no hay pauta oficial, pero esos periodistas ensobrados reciben sueldos a través de empresas públicas, Aerolíneas Argentinas, YPF, son los que pagan suculentas sumas para que les llegue a determinados periodistas. Esto termina de influir, las redes y los algoritmos también en ese sentido creo que nos ganaron la disputa, nos ganaron la pelea, lo manejan mejor que nosotros, saben cómo hacerlo. No creo que sea Milei o nadie cercano a Milei el que sabe o el que nos ganó, sino esto es un proceso, un trabajo de laboratorio que viene de los núcleos de la inteligencia norteamericana, de la CIA y de cuánto organismo existe para trabajar en tratar de moldear las mentes de cada uno de nosotros. Lamentablemente en algunos casos lo están haciendo con éxito. Esperemos poder revertirlo y cambiar la historia. Yo no me quiero extender porque ya una hora ya es mucho, y agradecerles a ustedes y bueno, quedar... Hecho de lonche, pues, como para no falar. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, sí que gracias. Muchísimas gracias, y como creo que hay preguntas, porque creo que hai algunha cuestión no que nos pode interesar, ademais da cuestión que falabas de agora do golpe de Estado cando Mollañín Áñez sae co crucifijo, ¿no? Cando falabas da igrexa, co crucifijo queimando aquela bandera, una Biblia, el Viejo Testamento. Exactamente. Sobre a situación de, temos aquí tamén a presencia do Cónsul de Venezuela que acaba de chegar, e tamén lle damos un saúdo ao señor Pacheco, que é xornalista, periodista tamén en su país, e sabe moi bien como funcionan as redes tamén, sí. Por desgracia, e máis nestes momentos, ¿no? de ataque á soberanía con unha posible invasión. Bueno, abrimos para que falades alguna cuestión. Falaba tamén Luis, miraba cando tú falabas de memoria histórica, se emocionou aí claramente, se emocionou porque eles traballan para a xustiza e verdade. O único país que ten unha causa aberta contra o franquismo é Argentina. Sí, na Argentina. As políticas de memoria, Carlito Lespoy. Exactamente, e Ana Mesuti e todos os abogados que hai ali, e a única causa aberta precisamente desa querela argentina tamén foi apoiada por galegos, tamén foi apoiada polas nosas asociacións ali, e tamén foi apoiada por los irmáns Basteiro, por Nora de Cortiñas, gran amiga del, e por moitas organizacións de dereitos humanos de Argentina, e hai que dicilo. Aquí non houve ainda un xuicio sobre o franquismo, por iso que as políticas de memoria feitas nos gobernos progresistas de Argentina foron unha referencia tamén para nós, e siguen sendo, non? Si pechan a ESMA, pecharán a memoria universal da loita contra a impunidade. Preguntas? Aclaracións ou declaracións? A ver, Poncho, ti que sabes tanto de América.
Que subese tantas veces alá. Eu viñen a aprender, non? Sabes moito, moito. A ver, é un pouco paradóxico ver como a penetración chinesa en Latinoamérica. Habla más fuerte, sí, ¿no? Digo que é un tanto paradóxico que a penetración de China pola vía económica e pola vía de investimentos é cada vez maior en Latinoamérica. Claro que se fala en castellano, non te preocupes. Eu digo que é paradójico que cada vez la penetración china en Latinoamérica es mayor en el plano económico, en el plano de inversiones, de infraestructuras, y eso está sucediendo simultáneamente a la derechización cada vez mayor de Latinoamérica también. Tú hacías un poco referencia a eso, ¿no? Porque dentro de unos días era Chile, quien caerá para la derecha, si subimos hacia arriba Paraguay ya no digamos, Bolivia mira dónde está, Ecuador, Perú, seguimos por Panamá, vayamos a Honduras, Guatemala, bueno, es que quedan pequeñitos, bueno, pequeñitos no porque son países grandes, México, Brasil, Venezuela, bueno, Nicaragua, pero realmente es verdad que también en el poder económico, poder político, por lo menos en Argentina, se quiere cortar por decisión del señor de arriba todo lo que es la colaboración, sobre todo tecnológica, con China, incluido el famoso observatorio astronómico, ¿no? Y yo me voy más allá. Hace 2 meses, 3 meses también inauguraron en Perú una instalación portuaria inmensa para conectar directamente mercancías China con Latinoamérica. ¿Cómo se compagina el hecho de que, ya que citamos Perú, un gobierno de extrema derecha, porque quitando los 2 añitos de Pedro Castillo, el resto extrema derecha permanente, de aquí para allá, desde entonces para aquí? ¿Cómo se compagina un régimen tan estrictamente de extrema derecha con la capacidad que tiene para desafiar al gigante del norte a través de su comercio con China? Y eso se está dando en más países. Chile pasa igual, también tiene muchísima inversión chinesa en China. Brasil tiene mucha inversión china. ¿Cómo se resuelve eso en cada país? Porque en principio no, a mí me resulta un poco complicado eso. Sí, yo tengo una teoría que me parece que a veces no responde en todo lo que, específicamente el caso de Perú y de China, es complejo, pero yo creo que América Latina es un continente en disputa, todavía, por suerte. A diferencia de cualquier, si uno mira la geopolítica a nivel mundial, en la mayoría de los continentes está la batalla casi perdida, digamos. La dominación y la influencia del capitalismo más salvaje en todos los países de Europa, de Asia, de África obviamente, Oceanía. América Latina es el único país donde genera sorpresas. Es cierto que hay un avance de la derecha, ahora con la elección de Chile, con Milei en Argentina, con lo que pasó en Ecuador también, pero también gana Lula, aparece el peronismo y vuelve con Cristina o sin Cristina, vuelve a posicionarse gobernando la Argentina, que creo que sucederá, espero, en 2 años, y está abierta la pelea, la disputa, obviamente en Colombia, y está abierta la disputa. Reconozcamos que para que no haya gobierno de izquierda en Perú, lo metieron preso directamente, sin motivo ninguno, sin ningún elemento, a Castillo, que Correa está también procesado y incapacitado de entrar a Ecuador, porque lo que no quieren es que el gobierno que vuelva al gobierno, porque saben que estando Correa, esa elección que terminó a 1 punto, 2 puntos de diferencia, podría haber sido otro resultado. Y lo mismo pasa, obviamente, bueno, ahora está el Frente Amplio en Uruguay, pero lo mismo pasa en Colombia y lo mismo pasa, si vos mirás en Bolivia mismo. Yo creo que como pasó a partir del 2015, que tuvo esa ola de derecha que prácticamente logró ganar todos los países de Sudamérica, posteriormente, a partir del 18 y 19,
nos volvimos a acomodar y volvieron gobiernos progresistas. Y creo que todavía no es ni una batalla perdida ni un final todavía existente o posible. Creo que todavía estamos en condiciones de volver a tener un escenario muy diferente al que hay hoy, donde gobiernen nuevamente espacios que tengan algún nivel de autonomía y ser soberanos con respecto a lo que le dictan del país del norte, en este caso, que está dispuesto a sacar a China de la cancha, digamos, ¿no? El tema es que yo creo que hoy no tienen muchas posibilidades de negarle a China la utilización o que siga trabajando en el puerto que hay en Perú, que es el más grande de América, ¿no? Pero yo creo que en algún momento le van a hacer el pedido puntual y preciso, porque es lo que está haciendo hoy por hoy Trump con todos los países. Lo hizo con Argentina y de hecho rápidamente Argentina ya le abrió las puertas a una base militar en Ushuaia, en Tierra del Fuego, liberación para la utilización de las reservas de agua más grandes que todavía existen de agua dulce ahí en la cordillera, en los glaciares, para armar ahí inteligencia artificial y el centro de la inteligencia artificial a nivel mundial, el litio, todo fue abierto a la entrega y a la posibilidad que entren los capitales norteamericanos a hacer lo que quieran. Y también pasó en Bolivia lo mismo. Paz Pereira, vuelvo a repetir, era un tipo como para clasificarlo de centro moderado, de centro derecha moderado, pero después de su viaje a Washington hace 15 días atrás, una semana antes de que asumiera, vino con la agenda de lo que le pidieron allá, donde está más o menos lo mismo que le pidieron a Milei. Y el hombre vino y acató, saludo 1, saludo 2, y dijo, bueno, entregamos el litio a los Estados Unidos, entregamos las tierras raras, entregamos la biodiversidad que tiene la Amazonía. Bolivia es uno de los países con mayor biodiversidad del mundo. Y todo eso tiene un objetivo muy preciso y va a pasar, van a ir de a uno pidiéndole explicaciones. Por eso digo, más allá de Milei y de Argentina, que uno por argentino considera que estamos en un lugar preferencial dentro del concierto de naciones latinoamericanas, creo que la gran disputa es Brasil. ¿Qué pasa ahora el año que viene cuando haya elecciones en Brasil? Si se mantiene, se sostiene Lula, que creo que ya lanzó su proceso de reelección, pero si llega a ganar la derecha brasilera, por la dimensión de Brasil, por lo que es económicamente Brasil, por su población, da un vuelco definitivo a esa disputa que estaba comentando recién, ¿no? Ese continente en disputa. Creo que estamos en un momento de inflexión y lamentablemente creo yo también que la geopolítica juega mucho y que Trump se ha parado al mejor estilo Monroe, aquel que dijo, un presidente norteamericano del siglo pasado, del siglo XVIII, no del siglo XIX, que decía América para los americanos. Los tipos volvieron a querer ser los mandantes de lo que pase en Latinoamérica y yo creo que en ese sentido hasta me animo a una audacia de tipo político. Creo que hay hasta un acuerdo de vos no me jodás en Latinoamérica, yo no te jodo en Ucrania o ahí en la ruta de la seda, digamos, ¿no? No me opongo a la ruta de la seda, pero no me la traigas acá a Latinoamérica. Ese juego geopolítico creo que todavía no está definido, quizás me esté equivocando y en un tiempo tengamos que decir que no es así, ojalá, pero también creo que hay mucho de toma y daca ahí, más que nada por cómo la lleva Trump, cuál es su metodología, digamos.
Me parece que complejo. La palabra al cónsul de Venezuela. Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por concederme la palabra. Felicitaciones por el libro y gracias, Ana. Yo únicamente lo que quiero es saludarlos e informarles muy rápidamente la situación que estamos viviendo en Venezuela, que es sumamente delicada, por supuesto. Aparte de los titulares de la prensa mundial que está cuadrada con la oposición minúscula de ultraderecha que opera desde el exterior, especialmente con el apoyo de los Estados Unidos, aparte del grupo político mafioso de Miami que encabeza Marco Rubio y que tiene una especie de obsesión contra Cuba, contra Venezuela y contra Nicaragua. Debemos decir que lo que más nos preocupa a los venezolanos en estos momentos es la indefinición por parte del presidente Trump. Porque cuando uno tiene un enemigo y sabe cuál es el método que va a utilizar, quizás tiene posibilidades de enfrentarlo con relativo éxito, por lo menos ante la opinión pública. Pero es que uno está en una disyuntiva muy grave con una persona que piensa en la mañana que la bandera hay que ponerle 2 y decreta que hay que ponerle 2 estrellas más, en la tarde le quita 5 y en la noche dice que la bandera hay que eliminarla. Entonces esa inseguridad jurídica mundial incluso es sumamente preocupante para Venezuela, que ha optado por prepararnos a todos los venezolanos para enfrentar una situación en un momento dado con una resistencia permanente y sostenida. Eso puede ser hoy, mañana o pasado, o a lo mejor no puede ser. Ojalá. En Venezuela siempre estamos blandiendo, desde que asumió la presidencia Hugo Chávez Frías, la bandera de la paz, la bandera del diálogo, la bandera de la confraternidad y del entendimiento. Y la política exterior bolivariana que se ha aplicado es una política bolivariana de paz, una diplomacia bolivariana de entendimiento y de reciprocidad. Por supuesto que eso ha tocado muchos intereses, los grandes intereses de los Estados Unidos, las grandes corporaciones y fábricas de armas, son nuestros principales críticos y quienes quieren apoderarse, no de Venezuela como tal, porque es un país pequeñito, quizá más pequeño que el estado de California, pero ese país pequeño, que tiene escasamente 30 millones de habitantes, es la primera reserva mundial de petróleo, la tercera reserva mundial de oro, la cuarta reserva mundial de gas, y aparte de eso tiene hierro, coltán, riquezas naturales, un turismo envidiable, y por supuesto en estos momentos lo que más necesitan los imperialistas son esas llamadas tierras raras y el petróleo sobre todo. Allí no se va porque, por supuesto, ellos van a decir que quieren la libertad y la democracia. Con esa libertad y esa democracia fueron a Siria, fueron a Libia y han recorrido el mundo entero destrozando y sobre todo dejando cenizas por donde quiera que pasa. Los venezolanos, por supuesto, tenemos unas raíces libertarias, somos rebeldes de por sí, somos bolivarianos, por eso obedecemos los principios y las voluntades de nuestros libertadores. Y el presidente Hugo Chávez Frías supo en su momento despertar ese amor por la patria y supo concientizar a la población en la necesidad no solo de defender esos derechos que nos asisten en la Constitución Bolivariana de 1999, sino un compromiso definitivo con la paz. En estos momentos y con la revolución, por supuesto. Yo les puedo decir que en estos momentos hay un Estado monolítico, cívico, militar con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, policial con todos los organismos de seguridad, como un solo hombre para defender la soberanía, para defender la autodeterminación de los pueblos y sobre todo para defender derechos inalienables que están en la Carta de las Naciones Unidas, en el derecho internacional, y nos obliga en el artículo 130 de nuestra Constitución a defenderla de quien pretenda sabotearla y pisotearla. Claro, estamos siendo perseguidos, prácticamente nos tienen una cacería, especialmente el presidente Nicolás Maduro, porque ellos pensaron que muerto
o asesinado, porque nosotros tenemos denuncias internacionales y tenemos elementos para decir que fue asesinado el presidente Chávez. Asesinado el presidente Chávez, ellos pensaron que se acababa la revolución bolivariana. Y resulta que Nicolás Maduro Moro, un dirigente obrero que fue 8 años canciller del presidente Chávez, fue unas elecciones, ganó legítimamente las elecciones, lo hemos defendido y lo confirmó el Consejo Nacional Electoral, lo confirmó el Tribunal Supremo de Justicia. Pedimos que llevaran pruebas los que decían que no había ganado y no las llevaron nunca en el proceso que se produjo. Bueno, pero siguen desde afuera apoyados por las Naciones Unidas, perdón, por los Estados Unidos, apoyados especialmente por la USAID y por esas ONG pagadas por el Departamento de Estado, con un lenguaje guerrerista que encabeza Marco Rubio, y nosotros estamos preparados. Sabemos que la distancia tecnológica es bastante, pero no estamos solos y sobre todo estamos unidos en defensa de nuestra soberanía. Eso nadie nos lo va a quitar. Esa es una información que les quiero dar. Nos preocupa sobre todo porque no queremos y rechazamos absolutamente una guerra. Venezuela, cuando salió sus soldados de la frontera, fue a defender a otros países. Fue con Simón Bolívar al frente y se creó y se libertó al Perú, a Bolivia, a Ecuador, a Colombia. Entonces no somos sino unos fieles defensores de los principios bolivarianos y allí nos encontrarán. No estamos solos, además. Creemos tener, primero, la verdad y segundo, la convicción de que vamos a defender hasta con las uñas, si es necesario, ese Estado que nos legó Simón Bolívar y Hugo Chávez Frías. Muchas gracias por hoy. Cónsul, que sepa que como hace unha invasión, aquí saliremos nas rúas de Vigo e salir a xente como saliu cando foi o golpe de Estado en Bolivia. Ali dentro do marco que estábamos todas e todos, e a xente preguntaba que pasou, non? Como se nada do que estuviera pasando fora llego, do que estuviera pasando do mundo, porque neste momento están pasando cousas moi graves no mundo. E efectivamente a agresión en Venezuela pode ser unha volta aos tempos máis oscuros en América Latina, e iso creo que todo o mundo é consciente, ¿no? de as declaracións xa do propio presidente Lula, de Petro e de outros líderes, bueno, incluídos os seus socios máis directos. Pero mentras aquí non se está falando, bueno, sí se está falando a nivel de prensa algo, pero na Unión Europea, por exemplo, eu digo solo para facer ese inciso, cónsul, cando hai un problemiña menor aparece o Partido Popular, el amigo de Macri, porque como todo isto está ligado, ali a denunciar calquer problemiña que eles consideran que é un ataque á democracia, pero co xenocidio non se moveron nin votaron ninguna resolución que condenara o xenocidio, igual que non se moverán se hai unha agresión a Venezuela, porque para eles as agresións teñen según se xa quen, ¿no? Según se xa quen. Así es, y creo que también hay una obligación de todos los latinoamericanos de estar solidarios con Venezuela, de levantar la voz. Nosotros estamos el próximo 17, que es el día del cumpleaños de Bolívar, ¿puede ser? Sí, el aniversario. El compañero, 17 es el día del nacimiento de Bolívar, creo que es, leí por ahí. No, decimos nosotros la siembra del Libertador, la muerte del Libertador. Bueno, el 17 ahí en la Cancillería Argentina, todos los movimientos sociales, políticos de Argentina nos concentramos para reclamarle al gobierno argentino, primero que se abstenga de andar solidarizándose con la invasión como lo hizo Milei, que en una de las últimas declaraciones le pide a Trump que... en Naciones Unidas, acá en La Haya, en el organismo que hay en La Haya, en el Tribunal de Justicia Internacional, pidió a Estados Unidos que intervenga militarmente en Venezuela. Para nosotros eso es una ofensa, una afrenta a Venezuela, al pueblo de Venezuela, porque aparte mayoritariamente la militancia argentina tiene en Venezuela simpatía y acompañamiento de todo el proceso. Las manifestaciones que suelen hacerse son numerosas, pese a la gran cantidad de venezolanos contrarios que también hay en Buenos Aires, pero
esa movilización va a ser muy grande, ahora el próximo 17 en Argentina. Y el otro tema puntual es que yo creo que también es bravuconada, en gran parte, y espero que sea así, bravuconada de Trump, el hecho de amagar o amenazar con la invasión. Si la llega a hacer, se van a llevar una buena paliza. Porque uno conoce, yo he visitado y he estado, en la última elección estuve, en el último proceso electoral, pero uno sabe que no solamente tiene Fuerzas Armadas capacitadas y equipadas, sino que también el pueblo está comprometido con esa defensa, lo cual se le va a hacer muy difícil a cualquiera querer llevar los destinos de Venezuela a otro lugar que no sea el que le plantea el pueblo venezolano y el presidente de Venezuela. Eso espero que sea así y quizás solamente el tiempo ahora no lo va a decir. Por lo pronto hay un gran nivel de solidaridad en toda la militancia de izquierdas de Argentina, ¿no? De Argentina, de Latinoamérica en sí. Que sabemos que el imperio está trabajando como dé lugar. Cuando pueden a través de la justicia, lo hacen a través de la justicia. Cuando pueden con conflictos internos, lo hacen a través de conflictos internos. Y cuando no le alcanza ni la justicia, como en el caso de Venezuela, ni el conflicto interno, son capaces de invadir y tirar bombas como hacen en Gaza. Entonces, el ejemplo del lawfare y de la persecución a Cristina, que bueno, estamos también con la campaña Cristina Libre, después traje algún material que les voy a dar a cada uno, y el hecho de explicar el porqué de la prisión de Cristina, como un elemento que todo tiene que ver con todo, digamos, ¿no? Está atado a lo que sucede en cada uno de nuestros países, a lo que pasó en Bolivia, a lo que está pasando con Venezuela, a lo que pasó en Ecuador, en Honduras, en Ecuador también. El imperio, como dije recién, está vuelto a mirar al patio trasero, éramos nosotros, y quiere regir los destinos de ese patio trasero. Muchas veces el gallinero se le revoloteó y pudimos tener los mejores años de los pueblos latinoamericanos fueron cuando los Estados Unidos se ocupaban o estaban ocupados ahí en Medio Oriente y estos década ganada del 2000 al 2015 fueron los mejores años donde en Latinoamérica salieron más de 80 millones de personas de la pobreza. Nuestros presidentes, todos esos presidentes que se coincidieron en la historia, lograron sacar 80 millones de personas de la pobreza. El 5 de noviembre se cumplió 20 años del No al ALCA, que fue el encuentro que se hizo en Mar del Plata, un encuentro iberoamericano era, de países iberoamericanos, donde... Seguro que estaba mucho. Seguro que estaba mucho, ¿ves? ¿Tuviste vos? Estábamos todos ahí. Pues estaban todas. Estábamos todos ahí con la CTA. Yo fui muy entrevistado esos días, porque a mí se me dio podríamos haber ido con un micro de la CTA en auto con diferentes compañeros, se me dio por ir en un tren que salió de Constitución con Maradona y con todo un grupo de artistas, deportistas, poco político, era más un tren entero. Y Maradona en su mejor momento, digamos, ¿no? estaba en su mayor nivel de popularidad y de picardía en los discursos. Estaba anti Bush, decía barbaridades contra Bush, pero todas muy precisas. Y recordamos esos 20 años de No al ALCA, donde en verdad empezó a tejerse o empezó a fortalecerse la impronta latinoamericana de esos años, ¿no? Que logró que después de eso viniera Evo, viniera Correa, viniera Lugo, viniera Bachelet, viniera todo un
un grupo de presidentes que coincidieron en tiempo y espacio y que creo que fueron los mejores años de América Latina. Y nosotros en Argentina, valga la pena, vuelvo a poner mención de esto, estamos con una campaña de Cristina Libre pidiendo la solidaridad internacional y estando claro que la tiene presa no por lo que hizo mal, sino por lo que hizo bien, por todo lo que hizo en defensa de la clase trabajadora, de los sectores negados de la sociedad, de las políticas. Así que estamos en esa pelea y esperemos también por Venezuela que el pueblo venezolano siga rigiendo los destinos de su patria, de su país, y en Argentina que también Cristina sea libre. Aquí no hay falta, aquí esta dereitona que tenemos aquí, vamos, Macri y Milei, Macri y Milei juntos, Revolutum. Estos son neofranquistas, ni medios públicos, ni, bueno, ¿qué vamos a ver, no? Pero vamos, é verdade que a belixerancia que vostedes alá é moi diferente, non se pode medir da mesma maneira, pero que aquí están facendo ensayo tamén é certo, levan facendo casi 70 anos, non? É que... 70 años de... Bueno, porque aquí el franquismo continúa, mira, mañán é... É que me estaba vindo a memoria no momento que Petro asume a presidencia e, exactamente, mañana é o día da Constitución e aquí hubo un atado bien atado, pero me está vindo a memoria o momento que Petro asume a presidencia e levanta a espada de Bolívar, que está, a espada de Bolívar está en Colombia, e levanta a espada de Bolívar porque trae a guarda toda que rodea a Guarda Nacional de Colombia, atravesa a praza, e entón se levanta Alberto Fernández, se levanta o Lasso, que é un señor de dereitas, levántase, fai así todo solemne, Boric, todos e todas. E quen non se levanta? El rei de España. Entón isto xa o di moi claro. E os intereses das empresas españolas vivímolos claramente, que tamén cando as grandes multinacionales no goberno de Cristina, co tema da nacionalización da Repsol, eu lembro que me tocaba o tema no Parlamento Europeo e ainda recordábamos na entrevista con ela de Ana Pontón e miña lá en Bos Aires, e cando foi esa nacionalización no Parlamento Europeo, de repente o PP puxo unha resolución sobre la seguridad jurídica de las empresas europeas en América Latina. Faltaría más. La seguridad jurídica. Sí, faltaría más. Pero non se preguntaron nunca por la soberanía política e xurídica dunha nación. Entón, nós fomos dos pouquiños que nos erguemos en contra daquela decisión. Bueno, aquelo foi unha cousa de derribo. Pero é verdade que o goberno de Cristina Kirchner chamou o Venera para darlle as grazas por defender a soberanía política e a soberanía dun pobo. Iso é o que hai que estar. Defender a soberanía dos povos e o internacionalismo e a paz, como queren facer os venezolanos, que os están agredindo no espacio aéreo e lles mataron 83 persoas e están así calados e tranquilos intentando negociar, ou como estáis facendo vos nas rúas, que parece que hai unha desmovilización un pouco tamén producida por ese igual esa decepción co goberno anterior, non? Hai como unha certa desmovilización nas rúas argentinas, nos comentaban, e aquí tamén, bueno, en determinados momentos, pero agardemos que todos nos echamos de forza para non permitir que esta xente pase e siga facendo o que está facendo, non? Pero, por exemplo, en Argentina agora mesmo están empezando a salir sobre todo as persoas con discapacidade, que a xente maior que non lle chega o salario para poder ni siquiera pagarse o medicamento que teñen que consumir, e que el señor Milei dice que, bueno, pouco menos se dice que se teñen que morrer, pois que son bellos e que vayan morrendo. No, el nivel de crueldad y el discurso fuera de toda lógica, y que lamentablemente recibe o le llega a cierto sector de la sociedad que no lo ve
mal. Fue terrible esta última elección. Yo estaba convencido, había habido una elección un mes antes en Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, que había sido un resultado favorable para la oposición a Milei. Y cómo influye, también pasó algo parecido a lo que pasó en Honduras en estos días, intromisión directa de Trump, planteando que si no votaban o si no ganaba Milei, el país, ellos no iban a dar ayuda, Estados Unidos no iba a brindar ayuda que nunca tampoco brindó a posterior, digamos, ¿no? Pero con esas amenazas hay sectores de la población que terminan comprando, terminan convencidos de que hay que acompañar a esta situación y a toda esta inexplicable de muchos lugares. En Argentina ahora el tema de discapacitados, hacen negocio con el dinero que estaba direccionado para la ayuda a sectores de discapacidad y con eso hicieron negocio que justo explotó muy poquito tiempo antes de la elección. Fui en los estadios de fútbol, todo el mundo gritando por el 3%, había una coima de 3% a la hermana de Milei. Todo el mundo gritando alta coimera, canciones del 3% para Karina Milei. En los estadios de fútbol, en el recital de Silvio Rodríguez, una arena, un estadio completo de 20.000 personas, todos gritando contra... Y a la semana viene la elección y se cambió por esta intromisión que hizo Trump. Eso, ¿cómo lo explico? Yo hoy no tengo capacidad ni argumentos para poder explicarlo. De todos modos, yo creo que hay una reacción positiva, que bueno, el teléfono sonó porque había estado mirando una cosa ahí, que acaban de concederle a Trump el primer premio de la FIFA de la paz. Sí, la FIFA de la paz. Esa FIFA también. ¿Cómo es que se llama? Infantino, ¿no? Estamos todo al revés. Niña, ¿queredes comentar algo máis? Queredes comentar algo máis en seguir? Galegos e argentinos cando nos juntamos, esto é, vamos.